tomado, pero quería poneros este vídeo para empezar, porque bueno, como podéis ver, es precisamente lo que impulsó la carátula. Y bueno, está aquí su creadora, que no es otra que mi hija. Si te puedes poner de pie un momento, por favor. Y desde aquí yo te doy las gracias, cariño, porque la verdad es que me costó simplemente el decir esto es lo que quiero. Enseguida se puso con ello y bueno, pues de todo aquello al final surgió con un poquito luego de trabajo más posterior, pero surgió la portada, o sea que... Vale. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta biblioteca regional. Soy Diego Bravo, voy a acompañarles esta tarde en esta presentación de la primera obra de Susana. Nos acompaña en la mesa Susana Hernández del Mazo, autora de la obra La casa al final del camino, con quien conversaremos sobre la novela y algunos de los temas humanos que atraviesan esta historia. Susana Hernández del Mazo nació en Talavera de la Reina, es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y ha completado estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Además de su máster en Discapacidad y Autonomía Personal por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuenta con casi 30 años de experiencia profesional en ámbitos como la psicología, la orientación educativa y la gestión de proyectos sociales, y ha compaginado siempre su trabajo con otra vocación, la docencia y la formación de personas adultas. Con todos ustedes, Susana Hernández del Mazo. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero de todo, por supuesto, agradecer aquí vuestra presencia, que para mí es súper grata, y muy especialmente porque muchos de vosotros ya sabéis que además es la primera publicación que hago. Llevo toda mi vida escribiendo, pero es la verdad que es la primera vez que me decido a publicarlo, entonces por eso es algo muy especial para mí que podéis estar hoy acompañándome aquí. Quiero dar las gracias también a la biblioteca, porque es cierto que una disponibilidad total y absoluta para poder estar hoy aquí con la presentación de la novela, además en un sitio que tanto me gusta y que es tan emblemático como la Biblioteca del Alcázar. Y por supuesto mi agradecimiento a Diego Bravo, porque vamos, no me faltó decírselo 2 veces. En cuanto se lo comenté, pues aceptó encantado, o sea que muchas gracias a todos. Gracias a ti. Vale, sí. Seguimos. Bueno, pues vamos a hacer una introducción a la obra. La casa al final del camino es su primera novela y se encuentra dentro del género de suspense psicológico. La novela cuenta la historia de Ana, una ejecutiva de éxito que arrastra heridas emocionales no resueltas. Tras una traición amorosa que le desestabiliza, decide refugiarse en una cabaña aislada para encontrar la claridad. Pero lo que debería de ser un retiro se convierte en una experiencia límite cuando descubre un secreto que le enfrenta a un miedo profundo y paralizante. Inmovilizada tras un accidente y consciente de que alguien la observa, Ana debe luchar con todo, contra el peligro externo, sino contra también la forma del miedo, condicionando su mente y su capacidad de reaccionar. ¿De dónde viene tu pasión por la escritura? Pues la verdad es que mi pasión por la escritura viene siempre, desde que era muy pequeña. De hecho, es que conozco la fecha exacta. Estaba en segundo de la antigua Educación General Básica, el EGB, que muchos de los que estamos aquí conocemos y recordáis. Y lo primero que hice fue arrancar de un cuaderno, arrancar muchas hojas y doblarlas todas, graparlas y hacer mi libro. ¿Cuál era la historia? Pues sobre los pastorcitos de Fátima. Era lo que ocupaba por entonces gran parte de lo que estaba estudiando y fue la primera historia que yo hice. Y a partir de entonces la verdad es que no he parado. Si bien es verdad, como os decía, que esta es la primera vez que publico, porque bueno, he ido matando el gusanillo pues escribiendo, por ejemplo, en distintos medios de comunicación y no me he decidido hasta hace relativamente poco a poder pues dedicarme a esto que me encanta. Yo quisiera preguntarte por qué una novela de suspense psicológico. Sí, pues es una novela de suspense psicológico porque, primero porque es verdad, si me permitís la expresión tan coloquial, que la cabra tira al monte. Yo como psicóloga de formación, si bien es cierto que hace años que no ejerzo como tal, pero es de suspense psicológico porque, bueno, cuando la novela nació, digamos, en un paréntesis creativo, un paréntesis completamente voluntario.
sea, yo llevaba tiempo, años, de hecho, escribiendo una novela ambientada en el 1431, era una ambientación histórica, aquí en la ciudad de Toledo. Eso requería un rigor histórico muy grande, consultar muchísimas fuentes. Me quitaba mucho tiempo y llegó un momento que dije hasta aquí, o sea, es que estoy ya de la historia de Toledo y mira que soy amante de la historia de Toledo, pero necesitaba ese parón, ¿no? Entonces, llevaba tiempo pensando precisamente en una situación, que era la situación de Ana, ¿vale? Y lo que hice fue, estando de vacaciones en mi casa, en agosto, me senté a escribir la novela, ¿no? Eso que tenía en la cabeza desde hacía tiempo, ¿vale? Pues en ese parón creativo dije, me pongo a escribirla. Y bueno, no ha sido... Bueno, no me quiero extender más, ya está. Bueno. Que hablo mucho. Bueno, pues yo creo que para un poco centrar también a los amigos que hoy nos acompañan, ¿nos podrías un poco explicar cuál es el tema central que sostiene toda esta historia, toda la novela? Sí, cuando una persona se sienta a escribir, lo primero que tiene que tener claro exactamente es qué va a contar, qué historia va a contar, ¿vale? Y cómo la va a contar, o sea, qué clase de cosas va a contar en esa historia. Y puede decidirse por una trama de acción o por una trama de personaje. Yo decidí centrarme en una trama de personaje. ¿Eso qué significa? Que más allá de la cantidad de cosas que ocurran durante la novela, lo que a mí me interesa es mostrar a la persona que lee qué evolución tienen esos personajes cuando esas pocas cosas que ocurren a lo largo de la novela, pues cómo reaccionan, qué cosas los mueven, si existe un arco de transformación, ¿no?, que se llama, si existe una evolución del personaje, ¿vale? Porque yo creo que el lector, además, si es capaz de meterse en esa historia y se siente reconocido en cualquiera de los personajes, no solamente en el protagonista, en Ana, pues probablemente le guste más, ¿no? Y si nos vamos a Ana, que es el personaje principal, ¿qué te interesaba explorar a través de ese personaje de Ana? Pues, a ver, Ana lo que le ocurre es un personaje muy contradictorio, ¿vale? Ana es una mujer que triunfa en lo profesional, pero realmente, y de ahí quizá parte la trama central de la historia de Ana y lo que además a mí me interesaba tanto contar en la novela, y es el hecho de que esta mujer no toma decisiones. Está instalada en esa inercia, en que ella, pues bueno, pues triunfa, es una mujer guapa, es una mujer con una posición social y económica importante, una posición cultural importante, pero hay ciertas cosas, y de ahí las heridas emocionales, ¿no?, que no consigue superar. Entonces, como ella no es capaz por sí sola de decir, venga, que voy a tomar esta determinación, mira tú por dónde hay un detonante, y es que descubre una traición amorosa, descubre que su pareja está con otra persona. Ese va a ser el detonante para que ella diga, hasta aquí, o sea, yo me voy a plantear. Entonces, y ese es la verdadera trama y lo que me interesa a mí de Ana, ¿no? Esa evolución, el decir, veo que mi pareja me es infiel, hasta aquí, yo ahora ya sí tengo que tomar una decisión. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a cortar con mi vida diaria, me voy a ir a una casa cualquiera, al final de un camino cualquiera, ¿vale? Allí me voy a recluir durante un fin de semana y voy a pensar qué es lo que quiero para mi vida y qué cosas tengo que empezar de aquí en adelante para ser más feliz de lo que vengo siendo, aunque yo no me lo admita, ¿no? Claro, luego pasan un montón de cosas. Bueno, que ya no esperaba. Queremos ponerles un poco, pues, a nuestros amigos que nos acompañan, pues queremos ponerles un poco, pues, ahí con la duda y con la curiosidad para que lean el libro. Pero yo quería también preguntarte, el personaje principal, Germán, pues igual, te pregunto lo mismo, ¿qué querías explorar con ese personaje tan antagonista que es Germán? Sí, Germán es el antihéroe, ¿vale? Es el antihéroe que se llamaría en cualquier guión de ficción, ¿vale? Es el antagonista, es todo lo contrario que la protagonista, y lo curioso de Germán es que socialmente es una persona socialmente seductora, muy, muy seductora, es muy inteligente, es incluso una persona que triunfa, ¿vale?, tanto en lo personal también como en lo profesional, pero que a la vez tiene una personalidad perversa y manipuladora, una personalidad muy, muy oscura.
Bueno, yo para cerrar este bloque de preguntas quisiera preguntarte cómo ha influido tu formación en psicología a la hora de escribir todo esto. Pues vamos a ver un poco más o menos, Diego, lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, que cuando uno se sienta a escribir tiene que saber qué es lo que va a contar, lo tiene que tener claro, ¿vale? Y luego tiene que saber cómo lo lleva esa historia. Como yo decidí desde el primer momento que no iba a ser un libro de ficción con esa trama de acción, sino con esa trama de personaje, pues a mí el hecho de tener formación en psicología lo que me ha ayudado es a construir los personajes como tal, ¿vale? O sea, a darlos vida. Son personajes y probablemente, seguro que hay gente de aquí, bueno, fijo que ya la han leído y que me han dicho, o sea, todos los personajes tienen luces y todos los personajes tienen sombras. De hecho, muchos de ellos tienen contradicciones. Se les ve, por ejemplo, el miedo, conflictos internos, tensiones externas. No hay un personaje plano en ningún momento. Y claro, ahí sí que mi formación en psicología me ha ayudado a construir los personajes. Pero también de alguna manera me ha ayudado el hecho de saber cómo van a reaccionar, ¿vale? Porque en una de las presentaciones una vez me decía un asistente, decía, bueno, Susana, ¿y tú realmente, porque sin hablar del final, ¿no? Porque no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero me decía, madre mía, y con este final y tal, y yo le decía, es que si yo fuera la protagonista, jamás haría lo que ella hace, nunca lo haría. Entonces, me preguntas cómo ha ayudado esa formación en psicología, pues precisamente no solamente a construir el personaje, sino también a construir qué tipo de reacciones tienen, porque las reacciones que ellos dan a lo que les ocurre está en función de esa personalidad que yo les he dado, no tanto de las circunstancias como de la personalidad. Y es ahí precisamente donde el lector va a decir, uy, pues yo haría lo mismo que esta persona o no haría en absoluto lo mismo que se va a ver como un poco reflejada en los personajes. Efectivamente. Sí. Bueno, pues creo que nos vas a leer algún fragmento. Sí, con vuestro permiso voy a leer un par de fragmentos, ¿vale? Un par de fragmentos que me encantaría si después queréis hacer alguna pregunta sobre ellos, ¿vale? El primero se llama... ¿Se me oye bien? Que no sé si está quitado el micro. El primero se llama Maslow. Es el capítulo 17, ¿vale? De la novela. Vamos a empezar. Plenamente embebida en un hilo de pensamientos inconexos, como si su mente fuera el único refugio disponible en medio de tanto caos, de repente advirtió que realmente no tenía noción alguna de la hora que podría ser en aquel momento. En la pared que tenía enfrente no se veía ningún reloj que le diera algo de información. Tampoco le resultaba de gran ayuda la tenue luz que entraba por las ventanas que había junto a la puerta de entrada y sobre el fregadero de la cocina. Fuera seguía lloviendo, aunque ahora lo hacía con mucha más fuerza que antes de que ella se hubiera adormecido sobre el sofá. A pesar de aquella incómoda ignorancia, que hasta cierto punto daba al traste con su anhelo de control de la situación, Ana tampoco tenía muy claro para qué podría serle de utilidad ubicarse en algún instante determinado del día, cuando lo cierto era que realmente en el transcurso de las últimas horas lo único por lo que se había dejado llevar había resultado ser el instinto natural de cuidar de sí misma. Pero ni mucho menos cuidarse de la forma en la que estaba acostumbrada. No era como percibir la sensación de hambre en el estómago, mirar el reloj y decidir que ya había llegado el momento de hacer un descanso para ingerir algo sólido. Tampoco se parecía en nada a cuando sentía los hombros excesivamente cargados y las agujas de su Cromwell de oro blanco le recriminaban que ya llevaba 5 horas delante del monitor del ordenador sin haberse levantado en ningún momento del butacón de la oficina. Desde que había entrado en aquella sala, la clase de cuidado y atenciones que Ana había tenido que prodigarse a sí misma había sido infinitamente diferente a todo cuanto había conocido hasta entonces, porque en su interior sentía que no se había tratado simplemente de tener que mitigar molestias corporales, sino que durante las últimas horas le había tocado tratar de hacer algo para intentar sobrevivir. Todo entonces tomaba un cariz muy distinto, desconocido hasta ese momento, pero también de una trascendencia incuestionable. Por ello, en realidad daba igual la hora que hubiera marcado el reloj, de haber tenido uno delante. En una situación normal, antes de satisfacer lo que su cuerpo le hubiera pedido, habría pasado previamente por el filtro de los convencionalismos sociales. Ella era consciente de que ahora estaba en algo muy diferente, más personal, pero sobre todo más primitivo. Con sarcasmo pensó que el Cándido de Maslow había errado cuando en su teoría había considerado que la seguridad física
Se encontraba en el segundo escalón de la pirámide de necesidades humanas. De haberle tenido delante, le hubiera explicado que en la vida no todo resultaba tan sumamente sencillo y que un papel y una teoría psicológicas lo podían soportar prácticamente todo. De hecho, le hubiera explicado con todo lujo de detalles que ella, mujer empoderada e increíblemente capaz, llevaba años en la cúspide de su propia pirámide personal, buscando la autorrealización, y que una mierda de decisión como había sido la de ir ese fin de semana a aquella maldita casa, con todo lo que había ocurrido después, había provocado que su jerarquía de necesidades y prioridades descendiese hasta lo más bajo de la pirámide. Me vais a disculpar el corte, pero es que no te quedo las gafas. Estoy haciendo, la verdad, un ejercicio estoico por leer, porque veo muy poco, ¿vale? Gracias. Bueno, pues este es el primer capítulo que tuve que discutir muchísimo con el editor de la obra, porque, ¿verdad? Porque, él no terminaba de entender a la protagonista. La protagonista. Sí, decía, pero si esta mujer lo tiene todo, si esta mujer tal, ¿cómo la rebajas tanto? ¿Cómo puede rebajarse tanto? ¿Cómo puede, llevar hasta el extremo? Aunque la situación era muy precaria o es muy precaria para ella, pero ¿cómo puede ser que se hiciera este tipo de planteamientos? De decir, pero claro, cuando uno realmente se mete luego en la novela y se mete o intenta meterse en la piel de la protagonista, pues se da cuenta de que cosas como esta uno se las puede plantear, pero muy fácilmente. El siguiente fragmento, muchísimo más corto, se titula Fardo, ¿vale? Diciembre 2023, sábado, 16:30 horas. Apoyado en el marco de una de las ventanas del salón, esperó a ver cómo Lucía y las niñas, embutidas en sendas calzadoras gruesas, guantes y bufandas de lana, se acomodaban en el utilitario. Con la mirada siguió al vehículo hasta que éste se perdió por el camino de tierra que serpenteaba hacia la carretera principal, muchos metros más allá de la casa unifamiliar donde juntos compartían sus días. Calculó que ellas no volverían hasta aproximadamente la hora de la cena, lo que le dejaba a él casi 5 horas por delante para moverse libremente. No obstante, no pretendía perder ni un valioso minuto de todo aquel tiempo. A pesar de la serenidad que había intentado aparentar en casa, algo debía habérsele pasado por alto, puesto que durante la comida su mujer le había preguntado si tenía prisa por algo en particular. Ella solía ser bastante perspicaz y si detectaba en él un grado de distracción más intenso de lo habitual, comenzaba a preguntarle e interesarse por ello. Tal vez lo hubiese pillado en algún momento mirando de reojo el reloj de pulsera, pero él inmediatamente le había respondido con un aparente gesto de despreocupación en el rostro, negando con la cabeza y tratando de restar importancia a su propia forma de actuar. Aunque lo cierto era que sí, estaba algo nervioso. Tenía muy claro que necesitaba tomar cartas en el asunto con todo lo que había ocurrido durante las últimas horas en la casa de la montaña, aunque no terminaba de aclararse con respecto a cuál sería para él la mejor solución. Dudas que le producían cierta inquietud, pero que sobre todo le hacían sentir bastante molesto. Por suerte, Lucía había pasado un buen rato durmiendo y las niñas habían estado gran parte de la mañana viendo dibujos en la televisión de la cocina, lo que le había permitido gestionar su desasosiego, volviendo a ver las grabaciones de las cámaras y también tener momentos para la reflexión en completa intimidad. No obstante, a medida que se acercaba el momento de salir de casa, su tensión había ido en aumento. De ahí probablemente que Lucía le hubiera hecho aquella pregunta mientras todos estaban sentados a la mesa. Poco más tarde de las 3:15, y habiéndose asegurado que las chicas ya se habían marchado definitivamente, en alguna ocasión Lucía había tenido que dar la vuelta a recoger alguna cosa que se habían dejado olvidada en casa, había cogido una pequeña caja de herramientas del garaje y se había puesto en carretera con el todoterreno conduciendo a gran velocidad. Tenía aproximadamente 45 minutos de camino por delante hasta llegar a la casa de la montaña. Eso siempre y cuando el camino no se encontrara en excesivo mal estado, algo que no veía descabellado que ocurriera teniendo en cuenta que había estado lloviendo fuerte durante toda la mañana y ahora amenazaba con empeorar. Ya había comenzado a escuchar en la distancia resonar varios truenos con mucha fuerza. La circulación por la carretera principal era prácticamente inexistente, algo por otro lado completamente normal en aquella hora tonta de sobremesa y con aquel tiempo tan adverso. ¿Quién querría salir a la calle pudiendo estar en casa al abrigo de una buena manta y dejándose engullir por una de aquellas tediosas películas lacrimógenas que emitían por televisión los fines de semana por la tarde? La respuesta era muy simple, probablemente nadie lo haría, a no ser que se viera forzado a tener que solucionar un peliagudo asunto, tal y como era precisamente su caso. Yo creo que vamos a pasar ahora a hablar un poco del miedo como motor humano
Y bueno, Susana, en la novela el miedo está muy presente. ¿Qué tipos de miedo aparecen en la novela y cómo manifiestan a través de la protagonista de Ana? ¿Cómo se manifiesta? Pues mira, aparecen miedos muy diferentes. Por ejemplo, Ana, el miedo principal, y es precisamente por eso por lo que va a la casa, ¿no? Por eso por lo que busca ese refugio en una casa perdida en la montaña, es a la soledad relacional. Además llama mucho, por eso os decía que es un personaje muy contradictorio, con muchas luces y con muchas sombras, la protagonista. Ella lo que tiene miedo, de alguna forma, no es a quedarse sola físicamente, no es ese tipo de soledad al que ella tiene miedo. Ella lo que tiene miedo es digamos, a perder una conexión emocional con las personas que a ella le rodean. Y de ahí, precisamente por eso, y sin querer hacer spoiler, por eso precisamente estaba aguantando la relación sentimental con su pareja, una relación de lo más disfuncional, pero con tal de no quedarse sola, por ese miedo precisamente tan a la soledad relacional, ella decide. Es igual que, por ejemplo, la relación que tenía con su familia, una relación también completamente disfuncional, pero ella no quiere romper ese pequeño cordón umbilical que le une a unos y a otros. Ahora bien, a medida que va pasando la novela, esto deja de ser así, porque claro, ya el miedo ya no es a esa soledad relacional, el miedo ya es voy a pasar de esta noche. Claro, las cosas cambian por completo y hasta ahí puedo leer. Y en el caso del protagonista, de Germán, ¿qué dirías, qué miedos le mueven a Germán? A ver, en el caso de Germán es un miedo quizá bastante más elaborado, por lo que te comentaba antes, porque es una persona socialmente muy seductora, pero es una persona muy oscura, realmente, o sea, en su interior es una persona muy, muy oscura, y ya no solamente por la afición que tiene, y ahí está el secreto que oculta la casa, ¿vale? Sino porque tiene una total falta de empatía hacia los demás, total, ¿vale? Entonces, claro, en Germán el miedo que se da es a decir, pierdo el control, las cosas se me van de las manos, ¿vale? Y de repente toda mi vida se va a desmoronar. Porque ha venido alguien y ha descubierto el secreto que hay en la casa. Mi vida se va a desmoronar. Entonces lo que hace ante ese miedo es que sale su parte más destructora. Y en situaciones límites, ¿cómo dirías tú que reacciona el ser humano ante lo desconocido o lo amenazante? A ver, normalmente cuando una persona, cualquiera de nosotros, seguro que nos ha ocurrido en algún momento, siempre en función, claro, del tipo de amenaza que sea, ¿no? De lo importante o lo grave que sea esa amenaza, pero normalmente el ser humano lo que tiende es o bien a luchar, o bien a huir, o bien, si ese miedo es muy sostenido o esa amenaza es muy sostenida en el tiempo, lo que hace es que el miedo al final te pueda acabar bloqueando. En Ana ocurren precisamente estas tres formas de reaccionar. Hay parte de huida, hay parte, afortunadamente, de lucha, ¿vale? Pero también hay parte de bloqueo, ¿vale? O sea, va pasando por estas tres fases en función de cómo las cosas se van agravando a medida que van pasando las horas. De hecho, no sé si lo habéis tenido en cuenta, pero todos los capítulos, de hecho ha sido una dificultad que he tenido a la hora de escribirlo, una complejidad, perdón, no una dificultad. Ha sido el hecho de que, como todo se desarrolla en 48 horas, había que ir poniendo hora tras hora casi lo que iba ocurriendo en cada momento. Entonces, ahí se refleja bien esto que te digo, Diego, de que va pasando por esos tres tipos de reacciones, de bloqueo, de lucha, de huida, ¿vale? A medida que se va intensificando la amenaza, a medida que ella lo va viviendo de esa manera. ¿Y este miedo cuándo protege y cuándo paraliza este tipo de miedo? Pues es básicamente lo que te he comentado antes. O sea, si realmente el miedo, si la amenaza persiste, ¿vale? Y se haga lo que se haga, es decir, alguien tiene una reacción y con esa reacción la amenaza continúa allí, pues al final eso te acaba bloqueando. Pero una cosa muy importante, que además descubriréis en la novela,
es el pensamiento, ¿vale? O sea, cómo el pensamiento puede ser tu aliado en un momento de miedo o todo lo contrario. Tu pensamiento puede ser tu enemigo más verbal, ¿no? O sea, seguro que alguno o alguna habéis tenido en algún momento una situación así. Amenaza real o amenaza infundada. No tiene por qué ser muchas veces una amenaza real. ¿Y qué crees tú, qué refugios construimos para sentirnos seguros ante esas amenazas? Podemos tender, por ejemplo, a tener, y en Ana lo vemos, refugios externos. Por ejemplo, tenemos nuestros espacios vitales que decimos, buscamos nuestros huecos, los sitios donde nosotros nos encontramos a gusto. Eso a nivel interno, ¿vale? Pero también a nivel externo, pues, por ejemplo, cuando algo nos da miedo o no nos gusta o no estamos convencidos de ello, lo que hacemos es que creamos nuestras propias creencias o nuestros propios pensamientos y ahí nos refugiamos, ¿vale? Ahí nos refugiamos. Y Ana, por supuesto, Ana hace todo eso porque lo necesita, ¿no? Luego hay una cosa que no he hablado hasta ahora de ello, y es el hecho de que ella también tiene un refugio que es muy importante. Ahí es verdad que construye otra subtrama, ¿vale?, de la historia, y es que ella tiene una amiga, una mejor amiga, una única amiga, ¿vale? Por eso lo de la soledad relacional de la que hablaba antes, que se llama Amelia. Amelia, digamos, es como su Pepito Grillo, ¿vale? Amelia está ahí para escucharla, Amelia está ahí para decirle, oye, ¿qué te estás pasando? Es una persona pues muy parecida a ella en lo digamos, más superficial, porque también es una mujer de un éxito profesional notable, ¿vale? Pero, sin embargo, es de otra pasta totalmente distinta, mucho más visceral, es más impulsiva, y cuando tiene que ejercer de Pepito Grillo, es el único Pepito Grillo que ella tiene. La sostiene y ya veréis además que tiene luego un papel súper importante en la historia. Bueno, yo creo que nos estás poniendo la miel en los labios para que empecemos a leérnoslo, porque la verdad tiene muy, muy buena pinta. Yo, llegado a este momento, lo que sí animaría pues al público, si quieren hacer alguna pregunta a la autora. Sí. Estoy observando, sobre todo, la mirada del ojo de la portada. Es que, vamos, en ese sentido es un intuitivo, y es que está diciendo con esa mirada casi todo lo que esa era la idea. Muy, muy buena anotación, porque esa era la idea. Sí. Y además, muchas gracias, de verdad. Es importante porque además, mira, algo que no ha salido antes, que no he comentado. Sí que es verdad que yo creo que llevamos todos como una inercia en la vida, todo es deprisa, y no nos damos cuenta muchas veces de que pueden suceder cosas. De hecho, lo que se dice muchas veces de que la realidad supera la ficción era una de las cosas que yo quería dejar aquí reflejadas, porque ella en ningún momento esperaba lo que al final se encontró y que le hizo, ¿vale? Ahí, en este caso, la realidad superó la ficción. Por cierto, voy a dejarlo caer, es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Entonces, esa mirada pretendía reflejar eso, es decir, no sé por dónde tirar. O sea, realmente ese es el bloqueo, ¿no?, que hablábamos antes. No sé por dónde tirar, pero yo sé que algo tengo que hacer si realmente quiero pasar de esta noche, ¿vale? Ella fue la artífice. Por eso había puesto antes el vídeo, porque yo le dije, mira, Eloísa, a mi hija, le dije, Eloísa, yo quiero plasmar una persona que tiene muchas dudas, que tiene mucho miedo, ¿vale? Pero a la vez está la mano aquí, esa contención, ¿vale? Es para no exhalar tampoco hacia afuera, por la cuenta que le trae, no exhalar hacia afuera también ese miedo, es decir, dejarlo dentro, empezar a pensar y actuar en consecuencia. Lo captó de maravilla, ¿verdad? Y de aquello, pues, la portada. Sí. Como profesional de la psicología, ¿cómo definiría el perfil psicológico de Germán? Uy, pues se escucha con una palabra, pero es que no sé si decirla porque voy a destapar mucho. Es un psicópata. No, sí, porque por delante, padre hablante,
padre maravilloso, trabajaba. Ahí está, es un psicópata, es un psicópata. Se dedicaba a otras cosas. Sí, de hecho, fijaos, hace bastante tiempo cayó en mis manos un libro, era un ensayo, ¿vale? No era novela, era un ensayo. Y, a ver, está desactualizado porque os estoy hablando de una lectura que yo hice hace un montón de años, ¿vale? Pero trataba de la cantidad de psicópatas que nos rodean. O sea, lo fechaba lo fijaba, hablaba de un porcentaje. Yo me eché las manos a la cabeza, además no se me olvidará, tenía de cabecera en la mesilla al lado de mi cama. Y yo me acuerdo además miré a mi marido que está por ahí y dije, ¡buf! ¡Qué miedo! Porque ¿cómo es posible que por la vida haya tanto psicópata oculto que además suelen tener unas características? Por eso os decía que Germán es una persona muy seductora, es decir, tiene una cara hacia el exterior e incluso suelen ser personas muy inteligentes y que suelen triunfar en todos los sentidos de la vida y sin embargo luego tienen esa base perversa que pocas veces dejan traslucir, a no ser que haya un detonante que les haga mostrar su verdadera cara, ¿vale? A Germán, por ejemplo, ese detonante se le dio. Al descubrir Ana el secreto que tiene la casa, Germán saca esa parte psicopática, ¿vale? Y por eso reacciona como reacciona. Pero realmente estamos rodeados. Yo sé que es poco halagüeño lo que acabo de decir, pero ahí están los manuales, vamos, que no me lo invento. Y es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Porque además muchas de estas personas ocupan puestos de responsabilidad muy altos. Muy altos. Bueno, sin salir. El desarrollo de la novela se ve que estaba ahí, pero no lo puede decir para que la gente lo descubra. Sí. Se ve el sitio y el sitio que está. Y la casita. ¿Sí? Sí. Pasado por ahí caminando, pero bueno, no es una casita lo dejo de ese pueblo, del concejo. Del concejo de Teberga. Sí, En Asturias, por si no lo conocéis. Concejo de Teberga. No pasa nada. Si estoy haciendo publicidad para hacer turismo rural. Sí. Es una zona preciosa. Como lo que pasa que claro, como es toda Asturias, lo que pasa es que claro, daba mucho juego también la zona porque aparte de que las pocas casas que hay están súper diseminadas, no luego claro, son macizos montañosos, el macizo rocoso que explico, o sea que comento en el libro, realmente existe, o sea, está cercano a la Peña de Sovia, ¿vale? Pero que en la casa no, o sea, no me he basado en una casa donde realmente lo haya. Quiero decir, no es una experiencia mía personal que haya tenido, ¿vale? No os asustéis. Sí. No lo es, pero fíjate, no es una experiencia personal, pero yo cuando pensé en esto, sí es verdad que, bueno, al principio, y mi confidente lo sabe, pensaba incluso en utilizar animales, porque allí todavía hay muchos lobos, hay muchos osos también, que de vez en cuando hacen las picias de propios y extraños ahí en la zona, y pensaba que iba a ser un poco por ahí el miedo, ¿no? ¿Vale? O el miedo que podía ya sentir, o uno de los obstáculos de los conflictos, ¿no?, externos que ella podía tener. Al final me decanté por esto otro, y una de las cosas que más me gustan, aparte de esa complejidad que tienen los personajes, es lo que os decía, o sea, nos puede pasar a cualquiera. Es que no estamos libres de que una cosa así nos ocurra. Y eso a mí es lo que personalmente más miedo me da. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Tenías claro desde el principio cómo iba a empezar, cómo iba a evolucionar y cómo iba a finalizar? Ay, qué pregunta, qué pedazo de pregunta. Pues no. La verdad que no. La verdad es que no, porque además me ha sorprendido varias cosas, ¿vale? Lo primero es que yo tenía muy claro que tenía que ser una trama de personajes, eso ya os lo he dicho, y eso es verdad que yo el día de agosto que me senté en mi casa a escribir, en el porche además, no se me olvidará, sabía que la trama iba a ser así, pero no la daba todavía la profundidad a ninguno de los personajes, que luego, a medida que iba escribiendo, como que iban surgiendo cosas, ¿vale?
mi idea se iba recomponiendo hasta luego ver el final. De hecho, os digo, tenía varios finales. El final es abierto, lo digo desde ya. No sé si a alguien le gustan los finales cerrados. Es un final completamente abierto. Precisamente por eso, porque quiero que la persona que lo lea o que lo leáis, que os sintáis compelidos, que digáis, madre mía, ¿qué va a hacer esta mujer y qué haría yo? O qué haría yo en el caso de Germán, o qué haría yo en el caso de Amelia o de Darío, ¿vale? Pero Germán seguirá adelante, ¿no? ¿Cómo? Germán seguirá adelante. Eso ya es mucho spoiler. Eso ya es mucho spoiler. No, he querido dejarlo abierto en parte como recurso literario, y que es verdad, como os digo, o sea, pues para intentar también que el lector le guste y piense lo que quiera. El final no lo tenía, y la evolución de los personajes tampoco. O sea, me ha sorprendido muchísimo que al final esa profundidad, ese volumen que al final te dicen que todo escritor tiene que dar a sus personajes, porque si no lo que estás haciendo es una pamplina, ¿no? Pues yo creo que al final poco a poco se ha conseguido. Ahora bien, es mi primera novela, con lo cual espero que las siguientes, y os aseguro que hay más, porque me gustaría a final de este año publicar la siguiente. Vamos, ya estoy con ella, y toda persona que se tome en serio lo que hace tiene que pensar en ir creciendo. Entonces esa profundidad tendrá que ir aumentando en los siguientes personajes. No sé si te he respondido a la pregunta o no. Susana, sí. El siguiente libro debería ser ¿Cómo termina Germán? Pues mira, ahí sí te puedo hacer spoiler. El siguiente libro se desarrolla en 1970. ¿Ha llovido? En Puente de Vallecas. Y es una historia tremenda sobre una relación marital y extramarital en el 1970. Y es muy fuerte, porque conceptos que se están tratando ahora, como por ejemplo, bueno, voy a contar solo esto y ya está. Como por ejemplo la luz de gas, ¿vale? Es un constructo, ¿no?, que ahora es como muy moderno en psicología. Yo le trato ya en el 1970, claro, no se llamaba así ni con mucho, pero sí que lo desarrollo en esa relación marital y extramarital, y va a ser potentísimo. Espero. Es la idea. ¿Eh? En la chabola de Vallecas, ¿no? No, chabolas no. De los años 70 del padre. No, nuevas construcciones. Y hasta ahí puedo leer. O sea, que Germán le dais el final vosotros. A mí sí me gustaría saber cómo termina Ana, porque ella está imputada. Ella termina imputada porque... Estamos contando mucho, ¿eh? Estamos contando mucho. No hagamos spoiler. No hagamos spoiler. Pues, a ver. No hagamos spoiler. Había otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? Había otra pregunta por allí. Me preguntaba cómo llegó ese pulso narrativo de empezar a escribir. Pues es lo que os decía antes, o sea, es que he estado escribiendo toda mi vida. De hecho, en mi casa conservo cosas de cuando era adolescente. Me ponía, y yo no era la típica que estaba triste y me ponía a escribir poesía, que oye, que fenomenal. No, yo escribía prosa, pero desde que era muy pequeñita. Por eso os contaba que yo en segundo de GB, además no se me olvidara guardarlo, hacerlo en clase, guardarlo en la mochila, que la tenía así en el suelo, y fue lo primero con lo que escribí. Lo que pasa que, bueno, pues por H o por B, luego te vas dedicando a otras cosas, te pones a estudiar, te dedicas a lo tuyo, luego viene la hipoteca, vienen los hijos, vienen los coches, vienen no sé qué, y es como que nunca ves el momento, ni por tiempo tampoco, ni os aseguro que como, a ver, no puedes vivir tampoco de la literatura, lo tienes que compaginar, ¿no? Entonces, un poco por todo eso, nunca he visto el momento. Pero cuando empecé a escribir la ambientada en 1431, dije, ¿por qué no? O sea, ya he pasado la cincuentena, hace años, y dije, ¿por qué no? ¿Qué tengo que perder? ¿Que tengo que perder una mala reseña? Pues mala suerte. A ver, la gente está en su derecho de ponerla, pero ¿por qué no? Y bueno, y es que ahora ya cogió la carrerilla, y ya os digo que quiero, a final del 2026, quiero publicar el siguiente, si Dios quiere. Ya veremos. ¿El proceso creativo del libro cómo es?
Pues el proceso creativo fue porque, como os decía antes, fue por ese paréntesis, porque quería algo ligero, que de ligero luego no fue nada, pero bueno, quería algo ligero para salir de esa trama tan brutal de 1431, ¿vale? Ostras, acabo de decir parte del título. Perdón. ¡Ay! Se me ha escapado. Bueno, entonces, en ese paréntesis, como yo tenía la idea de decir, voy a concentrar cómo evoluciona ese arco de transformación en tan poco tiempo. O sea, ¿qué le puede pasar a una persona para que en 48 horas este sea su punto de partida y este sea su punto final, ¿no? Tiene que pasarle una cosa muy gorda para cambiar tanto. No cambia la personalidad, pero sí que cambia un poco bastante, las actitudes hacia la vida. De hecho, ella se fue con ganas de tomar una decisión y cuando acaba la novela, la decisión medio que ya la tiene tomada, ¿vale? Lo único que le hace falta es operativizar, o sea, ejecutarla, pero la decisión ya la tiene tomada. Entonces, ese arco de transformación, esa evolución se ha dado solamente en 48 horas. Un poco ese fue el proceso, un poco todo, el proceso creativo de la novela. Gracias. Susana, bueno, me encanta que... Cristina. Con tu primera novela. Muchas gracias. Con esta carretilla que has cogido de las novelas. No he leído todavía esta, pero te quiero retar a que introduzcan la variable de discapacidad y del autismo en tus futuras novelas. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra, Cristina. Te tomo la palabra, porque además, fíjate, yo creo que al final las novelas, aunque sean de ficción, tienen que reflejar la realidad. Cuanto más puntos de la realidad reflejes en tus novelas, muchísimo mejor, porque además las personas, yo creo, a quienes nos gusta leer, necesitamos saber y pensar y ver que incluso cosas que a nosotros nos pasan, verlas reflejadas en 4 letras, ¿vale? Y sentirnos compelidos de alguna manera, o sea que te tomo la palabra. Y dado el perfil psicológico de lo que estáis hablando y tal, que las personas con discapacidad también pueden ser manualísimos. Totalmente. Y de hecho, fíjate, no solo te cojo la palabra, sino que me quedo con la coletilla. No, la persona con discapacidad, la próxima persona con discapacidad va a tener un puntito. Un puntito. Gracias. ¿Alguna pregunta más? La segunda novela, has dicho, va a ser en Vallecas. Sí, se va a ambientar en Vallecas. En un sitio determinado de Vallecas. Muy parecido al sitio de la primera novela. Pues estaba barajando Palomeras, pero ya veré, porque al final cuando haces... Perdón, te lo digo porque en Vallecas hay una calle que se llama Concejo de Tavera. Ah, no lo sabía. ¡Qué casualidad! No lo sabía, no tenía ni idea. No había pensado, la verdad es que en ninguna calle, pero sí que es verdad que estaba pensando en ciertos barrios, pero por esa migración que hubo en la época de los 70, sabéis vosotros, finales de los 60, principios, bueno, de los 50 también, hacia de lo rural, hacia lo urbano, ¿no? Buscando precisamente trabajo, ¿no? Es ahí, entonces hay una mezcla ahí de cosas muy, muy interesante, muy potente. Ya os digo que es muy potente. Casualidad, en Vallecas hay una calle llamada Concejo. Sí que es casualidad, sí que es casualidad. ¿O no? No, yo no lo sé. O no, las casualidades no existen, ¿eh? Yo creo que las casualidades no existen. Joder. Lo buscaré porque no lo sabía. No existen. Pues... ¿Alguna pregunta más? Pues agradeceros a todos porque la verdad ha sido un ratito súper agradable, súper agradable. A muchos de vosotros os conozco, a muchos otros no os conozco, con lo cual es una satisfacción enorme y bueno, ahora bien, sí que os voy a pedir un favor, si la leéis, ¿vale? Si la leéis, decidme luego qué os parece. Lo necesito además de corazón, lo necesito porque necesito crecer. Y todo crecimiento se tiene que basar en una información. Si yo le digo a Diego, ay, es que todo lo que haces es maravilloso, Diego no crece. Sí, Diego, bueno, sí, eso como sí. se suele decir, ¿no?
Pero Diego por dentro no crece. ¿Por qué? Porque ya se queda satisfecho con lo que ha hecho. Pues a mí me pasa lo mismo. Necesito, y de hecho, bueno, ya he tenido gente con la que he hablado y me han dicho, pues mira, pues esta parte tal, pues esta parte cual, pues... Y yo lo agradezco de todo corazón. O sea, que ya os digo, si al final la ley, pues pediros que por favor me deis vuestra opinión sincera, ¿vale? Bueno, pues ha sido un placer acompañarte en esta primera andadura. El placer ha sido mío, de verdad. Y bueno, por desearte que sea la primera de muchísimas más, que esto solo sea el inicio y que disfrutemos de tus obras muchísimo tiempo. Ojalá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.